Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis viendo o estáis escuchando Misterios Universales. Y nuevamente estamos con Jorge Daniel Vivas, que está en la otra punta del charco en Norteamérica, en Reno, en Nevada concretamente, y les saludamos. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy buen día, Artur. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, aquí al pie del cañón. Jorge, mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero aprovechando que estás en Reno, que estás en Nevada y que tienes Ujú. información de primera mano, te quería preguntar, mm, ¿cómo está actualmente, cómo percibes tú desde Norteamérica todo el asunto de el cambio de presidente, si Trump finalmente va a poder finalizar todas estas acciones legales que tenía para deslegitimar estas elecciones en las cuales él está convencido de que ha habido un fraude, o si ya ha tirado la toalla y definitivamente da paso a Biden? ¿Cómo está? ¿Cómo se percibe la situación allí ahora mismo? Bueno, el presidente Donald Trump, todos sabemos, es de público conocimiento que siempre ha puesto la voz en alto, diciendo que ha habido un fraude, que han tratado de perjudicarlo, y hasta hace muy poco lo ha hecho, sigue quejándose y muchos partidarios creen en sus palabras. Pero actualmente ya y toda la sociedad americana acepta el triunfo de Biden. eh, y de hecho, expresidentes como Bush del Partido Republicano han reconocido y han felicitado al nuevo presidente. O sea que si bien Trump continúa quejándose, de alguna forma ya está, considero, dando a entender que él también acepta una derrota, porque él reconoce que hay un nuevo presidente y dio su autorización en su momento, hace poco tiempo atrás, para que se hicieran determinados pasos previos a ese traspaso de poder. O sea que, si bien se sigue quejando, de alguna forma también reconoce que no va a poder mantener esa postura largo tiempo, porque toda la sociedad americana, todas las autoridades de Estados Unidos aceptan, reconocen que hay un nuevo presidente. Y yo he notado en la gente ya la aceptación de eso y también la expectativa propia de un nuevo gobierno con otra persona diferente, con algún tipo de ilusión o esperanza en que ojalá, más allá que lo hayan votado o no, que realmente este hombre pueda mantener bien a esta nación dentro de los cambios que se esperaban realizar. Desde luego, lo que está claro, Jorge, es que Norteamérica ha quedado completamente dividida en dos. Podríamos decir los Mm, partidarios de Trump y los detractores de Trump. Y sí, sí. esto quizás seguramente no había pasado jamás en la historia de Norteamérica. Y hemos visto que, evidentemente, podríamos decir que Trump, eh, hasta lo que sabemos a fecha de hoy, parece ser que sí que ha perdido las elecciones, pero también podemos decir que continuará teniendo un peso muy importante y que el trumpismo, por decirlo de alguna manera, es algo que no va a pasar de moda y que podríamos ver, cómo no, a lo mejor de aquí 4 años, nuevamente a Trump como presidente o optando a esa presidencia. Sí, así es. Si bien actualmente tiene 74 años, eh, Biden tiene 77, son 3 años más. Son personas bastante mayores, pero bueno, nada es imposible. Y Trump evidentemente quiere dar pelea y ha logrado determinados éxitos, yo considero, en su tiempo, en su periodo como presidente, que no hay que pasar por alto. Yo considero que la parte de la economía, la macroeconomía y la economía que vemos todos, se ha notado un cambio positivo. Yo creo que ha habido un aumento de trabajos y hay varias cosas que han mejorado o que se han potenciado. Y eso yo no lo puedo desmentir o pasar por alto. Debo reconocer ciertos éxitos en su periodo como presidente, eh,
pero ojalá que, ya que aparentemente va a haber un nuevo presidente, ojalá que las cosas sigan marchando bien y que la sociedad pueda sentir alivio en las cosas que los puedan aquejar actualmente. Bueno, pues mira, después de este pequeño inciso, al cual te agradezco mucho que nos hayas dado tu opinión personal y también que nos hayas reportado cómo está la situación ahora mismo en Norteamérica, si te parece bien, entramos ya de lleno con el tema que teníamos hoy preparado. Claro, muchas personas, Jorge, cuando hablan de ufología, cuando hablan de platillos voladores, cuando hablan de seres venidos de otros planetas, de otras galaxias, lo relacionan o con la época nuestra más contemporánea, ¿no? Con aquel famoso incidente de Kenneth Arnold y con todo ese punto de inflexión que en nuestra era, la era de la información, supone pues que todos esos objetos voladores de alguna forma se popularicen entre todos nosotros. Pero resulta ser que nada más allá de la realidad, porque hoy vamos a hablar, Jorge, de un incidente, y gracias a ti que lo propusiste, evidentemente, como siempre, nos propones siempre temas interesantísimos, vamos a hablar del incidente ovni de Aurora. Jorge, este incidente ovni tuvo lugar en un poblado conocido como Aurora, en Texas, y ahí, ¿qué pasó exactamente? Porque, en primer lugar, Jorge, ¿de qué año estamos hablando y qué pasó? ¿Qué sucedió? Estamos hablando de 1897, en un pequeño, como bien dijiste, un pequeño poblado del suroeste del estado de Texas, llamado Aurora. Y cuando investigué de este tema, recordé eh, esa película que yo te había nombrado hace un tiempo, eh, Aliens and Cowboys, extraterrestres y cowboys, eh, cuando esa película ambientaba el hecho de un contacto, de un combate entre fuerzas extraterrestres y la gente del lejano oeste, ¿no? Y realmente no hay muchos datos, o muy pocos, sobre ese tipo de época de avistajes. Hay algunos casos que nombran luces en el cielo, pero este hecho que fue de 1897 sí me llamó la atención porque tiene muchos testimonios interesantes. Y esto ocurrió en el día 17 de abril de 1897, en plena primavera americana. Jorge, Alrededor de las... Sí. Jorge, mira, solo un pequeño detalle, porque el otro día cuando tú me mencionaste esta película, y desde luego yo soy de los que no creen en las casualidades, estaba Ujú. haciendo zapping y adivina qué película estaban haciendo en uno de los canales. A ver cuál. Aliens and Cowboys. Oh, Y mira. mirando la sinopsis, o sea, aquello que le das a OK al botón de guía, Sí, sí, sí. ¿sabes en qué año se ambienta esa película? No, ese dato no lo tengo. Sé el año en que se estrenó, en el 2011, pero no tengo el dato del año. No, no recuerdo ese dato, si es que lo escuché. En 1873. Hmm, O sea, muy cerquita de muy ese cerca. incidente Omni de Aurora que se produce Sí, en sí, sí, sí. 1897, es decir, 24 años antes. Sí, y también, si bien no es exactamente el oeste esto de Aurora, pero es el noroeste, eh, que había una marcada diferencia con la gente que habitaba el este de los Estados Unidos en esa época, donde era una gente más, no sé si llamarlo oculta, pero es como que estaba muy lejos de la conducta de la gente del lejano oeste, que era un poco más rudimentaria, por así decirlo. Las otras personas eran de la gran ciudad. Y el hecho que me nombras es importante, es un dato interesante. No lo tenía, porque la diferencia de años es relativamente corta entre ambos casos, sí. El caso que nos ocupa, Sí, exactamente, para situarnos en el caso que nos ocupa. ¿Qué es lo que sucede ahí, Jorge? Porque tenemos que, ya hemos dicho el contexto, estamos en ujú, 1800 y algo, 90 y algo, ujú, 97.
Y estamos en una época que es preindustrial, que aún no hay iluminación eléctrica, que estamos hablando de carruajes, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en una comunidad que era muy escasa, hablaban de unos 376 habitantes en ese pequeño poblado, alrededor de las 6 de la mañana de esa primavera, cuando ya mucha gente comenzaba a trabajar en tareas rurales, eh, ya sea cosecha, ya sea ganado, y en un lugar que las casas estaban muy separadas entre sí. Algunas personas que ya estaban en el exterior comenzando las labores a las 6 de la mañana, una mañana luminosa de primavera, vieron caer un objeto. Ellos lo describieron como algo brilloso, a gran velocidad, eh, que reflejaba mucho la luz del sol, evidentemente metálico, y vieron que caía relativamente cerca de ellos. Escucharon una gran explosión y ellos pudieron sentir temblar el piso, a pesar de la distancia, tembló todo. Entonces muchos se montaron en caballos o en carros, depende de la distancia, y trataron de ir al lugar del impacto a ver qué había ocurrido. Porque recordemos, como bien decías, que en esa época no había, por ejemplo, televisores, desde ya no había aviones. Ese es un dato interesante. Los primeros intentos por volar de los hermanos Wright, que fueron en el norte de Carolina, fueron exactamente 6 años después y eran los pioneros en Estados Unidos, o sea que no hubo otros intentos previos conocidos. No era común ver objetos volando por el aire y tampoco era común escuchar ruidos importantes porque había mucho silencio. No es como ahora que hay tantos sonidos de automóviles y de un montón de cosas que constantemente escuchamos. En ese periodo y en ese lugar específico, en un lugar en el campo, había muchísimo silencio, reinaba el silencio ahí. Y cada sonido, un impacto de algo que cayó así, un estruendo y temblar la tierra era muy llamativo. Fueron muchos a ver qué había ocurrido. Inclusive leí el relato de un hombre que estaba con su familia a un paso de desayunar y cuando estaba con su hijito afuera de la casa, vieron el objeto. El niño, que era muy pequeño, pero ya de adulto, recuerda que el padre se fue y dejó a la familia dentro de la casa por seguridad y se fue a ver qué había ocurrido porque él pensó que por la ubicación donde vio caer ese objeto parecía cerca de las tierras de un juez de apellido Proctor, que vivía por esa área. Así que el niño ya de adulto recuerda y relata ese hecho, que el padre se fue a ver qué había ocurrido. Cuando llega a ese lugar este señor, se encuentra con el juez, porque evidentemente que había caído en sus tierras, con el juez, con gente lugareña, que al igual que él se acercaron a ver qué había ocurrido, y también el sheriff y un par de agentes más que lo acompañaban para ver qué había pasado. Notaron que ese objeto, al caer, golpeó el molino que tenía el juez en su propiedad, lo derribó al molino e impactó en tierra, lejos, a una cierta distancia de la casa del juez. Pudieron ver que había diseminado mucho material del objeto destruido, que ellos vieron que era algo metálico. Pero eso no es todo, sino que pudieron ver un cadáver carbonizado. Y en eso estuvieron todos, todos los testigos de acuerdo, inclusive un reportero que llegó poco rato después, muy poco rato. Al saber de este impacto, bueno, hubo mucha movilización y llegó un reportero de un periódico local que era de un poblado muy cerca, eh, con su libreta para tomar apuntes. Llegó y todos vieron lo mismo, los restos que fueron recogidos por la policía, por el sheriff y sus ayudantes, que reunieron todos esos objetos, todo lo más rápido que pudieron, reunieron, juntaron esos restos metálicos y vieron un cadáver carbonizado. Pero lo interesante y que todos concordaron fue que su aspecto no parecía normal. Sus rasgos estaban carbonizados, pero podían ver que su aspecto no parecía un aspecto humano,
Para empezar, era extremadamente pequeño y la cabeza un tanto desproporcionada con el resto del cuerpo. Eh, Ellos dijeron, inclusive el reportero de ese periódico, cuando escribió la nota, y se puede ver inclusive por la web, en inglés, él dice un ser no humano, dice. Así lo describe, un ser no humano. O sea, para él no había dudas que eso que estaba ahí no parecía una persona. Jorge, Eh, un oficial, además en aquella época reconocido como una autoridad en astronomía, que fue TJ Wims, acudió al lugar de los hechos y vio a ese individuo y sugirió, en aquella época todo venía de Marte, ¿no? Y sugirió que podía ser un marciano, es decir, una persona que viniera de Marte. Lo que sí que tenía muy claro TJ Wims es que este cadáver que habían encontrado no correspondía a una persona humana. De hecho, tal y como tú decías, acudieron a muchos habitantes de esa zona y todos en lo que sí que convergieron, en lo que sí que estuvieron de acuerdo todos, es que en que aquello no era un habitante del planeta Tierra, no era un ser humano. Eh, Se le dio una... ¿Qué pasó con este cadáver, Jorge? bueno, el cadáver decidieron darle una cristiana sepultura en el cementerio local que había sido creado en 1861, más o menos en el periodo que comenzó la guerra entre los estados. Ellos habían creado ese cementerio en ese pequeño poblado. De hecho, había enterrado ahí a gente que había combatido, soldados, sobre todo, y algunos lugareños que habían fallecido. Y al no saber qué era este ser que habían encontrado, lo pusieron en una tumba, naturalmente sin nombre, una lápida, sin ninguna marca, porque no sabían quién era. Y sobre todo lo llamativo era que el cajón que enterraron después de esa cristiana sepultura era muy pequeño. Todos recuerdan eso. Y salió también publicado en el periódico local ese hecho que fue enterrado, ese ser que había caído desde el aire, decían, fue enterrado en ese cementerio. Eso salió publicado también oficialmente. De hecho, el niño de esa casa, esto es un dato interesante para mí, el que había visto a su padre ir a ver qué ocurrió, relataba que cuando el padre volvió horas después y se sentó en torno a la mesa con la familia, donde habían dos niños y la esposa, él abiertamente contó lo que había visto y contó lo del cadáver. El chico no olvidó jamás eso, aún de adulto y de grande, recordaba la cara y la expresión del padre al describir un poco lo que era eso, y eso jamás lo olvidó el pequeño. No había amistad o contacto básicamente entre la gente que había ido, porque era gente muy solitaria que trabajaba con el ganado o en las tierras, en cosechas, pero no había una relación de confianza y de amistad entre todos. Se vieron ahí eh, atraídos por este suceso que había ocurrido. Más allá de ese cadáver, el otro tema interesante es qué pasaba, por ejemplo, con los restos de esa nave que cayó. Había dos versiones. Una era que los alguaciles se los habían llevado y que ya nunca más se supo de estos restos. Pero había otra versión que es la que más fuerza tiene, que el juez Proctor decidió que podían volcar esos restos en un viejo pozo de agua que él tenía, que no lo usaba. Y según dicen, los alguaciles tiraron esos restos metálicos en el fondo del pozo. Y de ahí en más, a través de varias décadas, nunca más se volvió a hablar de este hecho del pozo, ni tampoco del cadáver. Es como que la gente continuó con las tareas habituales y no se volvió a hablar más. Pero en el año 1945, esa propiedad fue vendida y la compró un señor llamado Bradley Oates. Él junto a su familia compró esa propiedad con el fin de tratar de habitarla, progresar, hacer arreglos en los cercos que estaban muy destruidos, sacar adelante esa futura granja.
y todo parecía marchar bien en 1945. Ya nadie hablaba de ese tema, que había ocurrido mucho tiempo atrás. Pero cuando este señor decidió entrar al pozo para limpiarlo, ya que tenía agua estancada, y darle uso nuevamente, al poco tiempo de empezar a entrar para limpiarlo, contrajo una enfermedad, que actualmente sabemos el nombre, que es artritis. Aparentemente tuvo una reacción en sus manos de artritis muy, muy severa. Sus manos se deformaron las dos rápidamente. Yo tuve oportunidad de ver algunas fotos y realmente yo debo reconocer que a mí me impresionó ver cómo tenía esas manos el hombre, lo deforme que estaban. Más allá de esa deformidad, que muchos dijeron que la culpa era del agua que estaría contaminada por estar estancada. Eso creían ellos. Eh, Al poco tiempo este hombre empeoró su condición y falleció. Los descendientes de él con el tiempo quisieron continuar limpiando eso con mucho cuidado, utilizando protección, guantes y teniendo mucho cuidado por su salud de limpiar y poder dar uso a ese pozo. Pero las personas que lograron volver a entrar a ese pozo se enfermaron. Por lo tanto, nuevamente culpando al agua, decidieron que iban a sellar ese pozo con cemento para evitar más contagios y que la gente pudiera enfermar al querer utilizarlo o al beber el agua. Alguien recordó en ese momento que se hablaba de que mucho tiempo atrás habían dejado caer ahí las piezas de ese objeto y volvió otra vez sobre el tapete el tema de ese objeto que había caído en 1897. Eh, Así siguió por el paso del tiempo. Recordemos que este incidente en 1897 ocurrió 50 años antes del incidente de Roswell en Nuevo México. Fue 50 años antes. Cuando llegó el tiempo de 1947 y ocurrió el incidente de Roswell, que tuvo tanta notoriedad, porque estuvo involucrada mucha gente, el ejército, no solo la policía ahí, sino el ejército, y tuvo un impacto a nivel nacional y mundial. Muchos, especialmente gente que investigaba ya los casos extraños, eh, recordaron este caso y decidieron, ¿por qué no?, ver qué pasaba en ese pozo abandonado y también en la tumba. Porque el incidente de Roswell se hablaban de seres muy pequeños con una cabeza desproporcionada, muy similar a la del 97, y esas semejanzas los hicieron reaccionar en cuanto a lo que tal vez nadie había prestado atención antes. Así que decidieron ir y fue un periodista del periódico de Fort Worth, que es muy cerca del lugar donde cayó este objeto. Fueron desde ahí él y un grupo de investigadores, ufólogos, digamos, con detector de metales y también detector de radioactividad. Fueron al pozo y si bien no lograron ingresar totalmente, pudieron comprobar de entrada que el pasto en los alrededores del pozo no crecía. Estaba, digamos, en el tamaño normal, un poco más lejos, pero en los alrededores del pozo no había pasto, no había césped. Desconocían por qué. El detector de metales indicó lecturas de metal. Se hablaba de aluminio, probablemente, con alguna otra aleación. Y también el detector de radiación indicó radioactividad en el pozo. Y fueron también al cementerio. Cuando fueron al cementerio, hicieron lo mismo y marcó menos, pero marcó radiaciones. Y también en la zona de la lápida, el detector de metales, que ellos no creían que iba a haber nada, marcó 3 lecturas de metal. Y cuando pudieron percibir eso, decidieron definitivamente hablar con la gente que regenteaba ese cementerio para pedir la autorización y poder exhumar el cuerpo. Pero la gente del cementerio se negaron
diciendo que no solo ese cadáver, sino que ellos no aprobaban que se exhumara ningún cuerpo, porque ellos decían que era algo profano, irrespetuoso, el profanar o poder exhumar un cuerpo para analizarlo. Y ellos se opusieron. Eh, Al tiempo después de eso, pasaron solo unos meses, y esto ya estamos hablando del año 1973. Fijémonos cuánto tiempo pasó desde 1897 con esa lápida claramente establecida ahí hasta el año 1973. Ahí es donde ellos vuelven con un grupo de ufólogos y vuelven a investigar y detectar nuevamente esas señales de radioactividad y vuelven a hablar en el 73 para nuevamente intentar exhumar el cadáver. Le dicen que no otra vez. Jorge, Pero a los meses... este grupo que tú mencionas Sí, sí, sí. fue ni más ni menos que la MUFON, la Sí, Mutual UFO Network, y es un así grupo es. muy conocido, básicamente porque, bueno, son un grupo multidisciplinar y son muy conocidos debido al rigor y la seriedad de sus investigaciones. Así es, sí. Son ellos más un periodista local que volvieron a poner énfasis en esa tumba y en buscar permiso para poder exhumar el cadáver. Le volvieron a negar en el 73 esa posibilidad y ellos relataron que volvieron a notar señales de metal y también de radioactividad. Eh, Permíteme, sí. Jorge, que se ve que en esta investigación la MUFON encontró una extraña lápida que estaba compuesta con una aleación, tal y como tú indicabas anteriormente, de Ujú. 95% de aluminio y 5% de hierro. Es una aleación muy poco común en la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos cuando piden este permiso para exhumar, vuelven pocos días después para ver si este permiso se les había concedido o no, y descubren que esta lápida ya no estaba, había desaparecido. Y por lo tanto, ese detector de metales que habían usado para encontrar esa lápida ya no daba o no atendía a ningún tipo de señal, puesto que la lápida había desaparecido. Hay alguna fotografía de la lápida en la que hay incluso un dibujo muy tosco de lo que podría haber sido esa nave que vieron esos testigos, pero lo cierto es que desapareció. Sí que encontraron en esa investigación, la MUFON encontró eh, unos trozos de metal pues, también extraños, pues que también tenían esa aleación, ¿no? Y por lo tanto, pues hay esas similitudes, ¿no? Eh, la MUFON también pudo hablar con 3 personas que habían estado ese año, ese 1897, en Aurora. De las 3 personas, una dijo que la investigación era una broma y bueno, y que las otras dos, en cambio, afirmaban todo lo contrario, afirmaban haber estado allí y afirmaban y contrastaban y además decían que todos los detalles que se habían entregado en esa investigación eran reales y que además uno de estos testigos allí afirmó haber visto a ese ovni mientras él estaba trabajando en el campo, cosa que me parece realmente muy curiosa. Perdona, simplemente el inciso cuando hablabas tú de esta investigación por parte de la MUFON con este periodista. Sí, es así, sí, sí, exactamente como lo relatas. Y es interesante que, como bien comentas, desapareció la lápida. Poco tiempo después que ellos fueron a pedir permiso en el año 1973, misteriosamente la lápida desapareció. Y la gente que no conocía de esa tumba no sabía dónde buscarla. Solo los lugareños que recordaban todo se ubicaban donde estaba esa lápida y esa tumba pequeña. Eh, pero lo interesante es que cuando fueron y la lápida ya no estaba, ellos pudieron notar en el suelo 3 perforaciones que antes no estaban, 3 perforaciones profundas. Y al pasar otra vez el detector de metal, esta vez no hubo lecturas de metal, pasaron el otro instrumental para la radiación y tampoco hubo señales de radioactividad.
O sea que todo da a entender que alguien quitó lo que había ahí y ya no pudieron saber más sobre ese tema. Fue un caso conocido, especialmente en esa pequeña área. Un área que no tuvo un gran progreso desde el punto de vista de habitantes. Hablábamos de 376 habitantes en ese periodo de tiempo, pero ahora se habla de más o menos alrededor entre 1.200 y 1.400 habitantes. Un grupo realmente muy pequeño, los que habitan esa área del sur del estado de Texas. Eh, lo llamativo es que hasta ese momento no había otro caso, que yo sepa al menos, de un incidente parecido. Sí, en la época del lejano oeste se hicieron referencias a luces que ellos veían en el cielo, pero hasta ese momento yo jamás recuerdo haber escuchado de un incidente parecido. Y solo 50 años después, con Roswell, fue el segundo caso similar en los Estados Unidos. Ya sabes, Jorge, que nosotros, al menos yo, soy un aférrimo defensor de que hay vida, de que existe vida en otros planetas, de que no estamos solos en el universo, de que es una evidencia, para mí es una obviedad, pero en honor a la verdad también tenemos que decir que hay una tercera alternativa, una tercera posibilidad, y es que lo que hubieran visto esas personas era a lo mejor el producto de alguna nave de tripulación humana. Tenemos que recordar que en 1784 Jean-Pierre Blanchard usó una especie de dirigible para cruzar el Canal de la Mancha y que el primer dirigible fue construido por Henry Gifford en 1852, un dirigible, por cierto, hecho en vapor. También tenemos que decir que en la década de los 70, en este caso el 1870, se habían desarrollado algunas naves impulsadas por un motor de convulsión interna. Eran dirigibles, básicamente dirigibles que podían inflamarse con cierta facilidad, pero también tenemos que decir en defensa de la teoría ovni, de la teoría omníloga, que el cadáver que se recuperó, todo el mundo coincidió en que no era humano. Además, tal como tú dices, ¿no? Todo el mundo coincidió en que ese cadáver era pequeño, tenía las extremidades desproporcionadas, una cabeza muy grande. Es decir, una descripción muy acotada a lo que hoy en día llamaríamos un gris. Yo no he visto un gris, por cierto, no he visto ningún ser extraterrestre jamás en mi vida, no creo que lo vea, pero bueno, hay personas que afirman haberlo visto y estamos ante la descripción muy similar a lo que podría ser un gris. ¿Cuál es tu conclusión, Jorge? ¿Qué es lo que piensas tú personalmente Bueno, sobre este caso? sí. Bueno, yo también traté de pensar en la posibilidad de un dirigible o un globo aerostático, pero por ejemplo, el primer indicio de globo aerostático nada más, sin tripulante, fue de 1709 en Portugal, eh, que lo llevó a cabo un sacerdote brasileño que simplemente demostró que podía elevarse con aire caliente un globo ante la vista de mucha gente en 1709, y como bien dijiste, en 1884, y creo que en 1883 también, hubo un intento con éxito en Francia de elevar globos, y también alguna vez con animales, un pato, un gallo y una oveja en 1883, en septiembre. Pero en 1883, un mes después, fue el primer intento, hasta donde yo sé, con un piloto francés que perdió la vida en ese intento en octubre de 1883. Los dirigibles aparecieron un poquito después, pero sobre todo en Europa, sobre todo en Europa. La información que yo tengo de Estados Unidos a nivel dirigible habla de más o menos el año 1900 en adelante, hasta 1930, pero la capacidad de autonomía en vuelo de un dirigible en ese tiempo, en el año 1900 más o menos, era muy escasa, muy breve, y la velocidad y las dimensiones, sobre todo las dimensiones y el aspecto,
realmente no se parecen en nada a lo que ellos describieron y la velocidad que llevaba. Y sobre todo si hacemos hincapié otra vez, en el cadáver, que afortunadamente fue visto por mucha gente, hubo muchos testigos, muchos testimonios, y eso para mí es importante porque siempre rescato que si solo una persona es la que la vio, lamentablemente es probable que no podamos estar seguros, pero si son varios testigos, eh, de diversas educaciones, de diversos grupos sociales que no tienen relación entre sí, como en este caso, y todos más o menos dan la misma descripción del objeto, de los restos y los restos de este ocupante, y los relatos de cómo fue su caída, la velocidad que llevaba y demás. No parece realmente para nada la descripción de un objeto volador de ese tiempo, que no era tampoco muy habitual ver, que era un globo o un tipo de dirigible. No era algo, digamos, tampoco habitual ver en los cielos a cada momento algo así, pero la descripción me hace pensar que no es lo mismo, no estamos hablando del mismo objeto, si bien podría acercarse o parecerse los años de vuelo de los globos y algunos tipos de dirigible. Yo considero que es otro caso que ha quedado en el misterio, son esos tipos de misterios sin resolver aún, eh, que uno puede conjeturar muchas cosas y lamentablemente tal vez nunca lleguemos a un esclarecimiento de este hecho. Pero a mí me generó muchas dudas y me ha hecho pensar mucho en lo que ocurrió poco tiempo después, pocos años después en Nuevo México. Fue algo demasiado, en algunos aspectos, demasiado similar. Desde luego, Jorge, y también está ese extraño metal, ¿no? Compuesto de aluminio en su Ujú. 95% y de hierro en el 5%. Y como bien dices, sobre todo y por encima de todas las cuestiones, están esos testigos que presenciaron la caída de ese objeto, que presenciaron el cuerpo, ese extraño cuerpo pequeño quemado y bueno, pues por suerte, como fue un evento que tuvo lugar en un término, en la línea del tiempo bastante cercano a nuestra época contemporánea, pues gracias a esto se pudieron llegar incluso a encontrar a personas que habían sido testigos de este efecto y evidentemente pues las mismas contrastaron todos los detalles absolutamente salvo uno que dijo que todo fue una broma. Yo estoy completamente de acuerdo que ahí sucedió algo. Las pruebas han quedado allí, ese pasto, esa hierba que no crece, ese señor que tuvo esa artritis en las manos, todos estos eventos que han sucedido alrededor de esa zona y de ese punto en concreto. Jorge Daniel Vivas, de nuevo, muchísimas gracias por traernos este tema, porque sabemos que es un tema de la ufología clásica, pero la ufología clásica no debe caer en saco roto y aquí estamos nosotros para que esto no suceda y para ir también hablando evidentemente de esos casos más nuevos, de esos casos más cercanos a nuestra época contemporánea, pero también estamos para recordar y que no caigan en el saco del olvido esos casos ufológicos, esos casos de ovnilogía que han sido de alguna forma los primeros y los detonadores de toda esta ciencia, la ufología, la ovnilogía. Jorge, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por convocarme otra vez. Agradezco la amabilidad de siempre de toda la gente de Misterios Universales que escuchan los audios, que suelen hacer comentarios después. Yo agradezco infinitamente a todos ellos porque todos sirven para corregir errores o para mejorar cosas o buscar nuevos temas que a todos les interese. Así Sí, que muchísimas gracias.
Pues la verdad es que sí, que todas las personas que comentan y que aportan sus también pues sus opiniones, siempre con una actitud respetuosa, pues a ellos, todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos, al igual que a todas aquellas personas que nos escuchan, pues no sé, de noche, viajando, como yo, que soy un gran consumidor de podcast, viajando en un vehículo, como no, de un lugar a otro, en el autobús, en la cama, ya sea de noche con los auriculares puestos, trabajando en alguna empresa efectuando tareas de seguridad. Nos acordamos de todas estas personas que mientras nosotros también dormimos, no solo las personas que se dedican al sector de la seguridad, sino aquellas que también se dedican al sector sanitario, velan para que todo lo que hay en nuestra sociedad no pare, que todo siga, que ese engranaje continúe funcionando y que cuando nosotros nos hemos levantado después de 8 horas o 9 o 7 o 6 de un sueño reparador, todo, absolutamente todo, continúe funcionando y esté en su lugar. A todos ellos, muchísimas gracias. Y a ti, por supuesto, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. No, agradecido soy yo y hasta un próximo encuentro y mis saludos para todos desde Nevada.